Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de las 10 tareas de Petróleos Mexicanos, de Pemex, que nos van a permitir alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar que los precios de los combustibles no incrementen su precio en términos reales, entre otras cosas. Si me permite, presidente. La primera tarea tiene que ver con las reservas de hidrocarburos. En esta lámina podemos observar cómo las reservas vinieron disminuyendo desde el 2012 de 13.800 millones de barriles a 7.000 millones al inicio de esta administración. Nosotros hemos alcanzado estos números en los 2 primeros años y la idea es dejar el mismo número de barriles que encontramos, un poquito más, 7.1 millones de barriles. Esta es nuestra proyección en cuanto a reservas para el año 2024. La que sigue, por favor. La producción de hidrocarburos es la siguiente. En noviembre del 18, un mes antes de iniciar esta administración, la producción era del orden de 1.719.000 barriles. Hoy estamos en 1.756.000 y alcanzaremos en el 2024 los 2 millones de barriles, que es el objetivo que nos ha planteado el señor presidente de la República. La que sigue, por favor. Adelante. Bueno, esta gráfica habla del cambio de modelo al que se ha referido el presidente en diversas ocasiones. En estas barras podemos observar en el color marrón el número de barriles que se procesan en las refinerías, en el Sistema Nacional de Refinación. Si ustedes observan, en noviembre del 18 se procesaban 506.000 barriles y se exportaban 1.190.000. Para el año 2021 ya estamos procesando 714.000 barriles y estamos exportando 1.019.000 barriles. Para el 2022, es decir, el próximo año, ya estaremos procesando 1,5 millones de barriles en nuestras refinerías, sobre todo porque va a entrar la refinería de Deer Park y vamos a exportar el próximo año nada más 435.000 barriles. En el 22 va a incrementar el SNR con sus 6 refinerías, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina Cruz, van a incrementar su producción, va a entrar Deer Park y por eso nos vamos a 1.500.000 y la exportación se reduce a 435. Pero ya para el 23 y para el 24 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar, se va a refinar, porque va a entrar ya en operación la refinería de Dos Bocas y el proyecto de Cangrejera, que también va a refinar más de 100.000 barriles, de manera que prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de combustibles. La que sigue, por favor. Esta gráfica lo único que pretende es manifestar los volúmenes del SNR, de Dos Bocas y de Deer Park, es cómo se distribuiría el crudo mexicano. La que sigue, por favor. Esta le cedería yo la palabra a la secretaria de Energía. Gracias. Buenos días, señor presidente. Bueno, esta es la planeación con la que se ha trabajado para cambiar la política energética del país y transformar y procesar nuestro crudo. Son las 6 refinerías que actualmente se tienen y se integra lo que es Dos Bocas,
un tren de aromáticos de Cangrejera, que el tren de aromáticos procesa y refina crudo ligero, y incluimos ya lo que es la refinería de Deer Park. En la planeación de este proyecto ya se consideró cuánto crudo maya se necesita de acuerdo a la propia tecnología de cada refinería, cuánto crudo istmo se necesita de acuerdo también a la especificación para procesar un promedio de 2 millones de barriles. De hecho, podríamos en un futuro aumentar un poco más, pero con 2 millones, que es la sustentabilidad de la exploración y explotación, estaríamos produciendo y obteniendo 858,000 barriles de gasolina, 542,000 barriles de diésel, y vamos a dejar todo el sistema nacional de refinación a un 86% de su utilización. En el 2018, cuando llegamos, en 1 de diciembre del 2018, encontramos la utilización al 32%. Hoy estamos cerrando este año casi al 50% de utilización del Sistema Nacional de Refinación, y para el 2024 estaremos dejando la utilización al 86%, y con esto estaremos cumpliendo el autoabastecimiento en México. La que sigue. Esta es una gráfica donde en la línea azul se observa lo que es el proceso, las barras naranjas es la obtención de gasolina mes por mes, se va planeando, porque ustedes saben que a veces una refinería entra en operación o entra en rehabilitación y baja el proceso, mientras a otra refinería se le aumenta, y esto se ha ido programando y así ha ido planeando con todos los gerentes y el personal de Pemex. La que sigue. Sobre el proyecto de Cangrejera, que es importante dentro de las 10 líneas que maneja Petróleos Mexicanos. Este es un complejo petroquímico que tiene un tren de aromáticos que trabaja con la refinería de Minatitlán. Así nació el proyecto de ampliación de la refinería de Minatitlán. Cangrejera entró en una rehabilitación donde se está disminuyendo la importación de naftas que actualmente se suministra, se obtienen gasolinas de alto octano, trabaja para administrar y suministrar hidrógeno a la refinería de Minatitlán. Todas las refinerías necesitan hidrógeno para obtener mayor conversión o procesamiento, y Cangrejera suministra una cantidad importante de hidrógeno y esto nos va a servir. La que sigue. Esto es lo que habíamos comentado. La que sigue. ¿Cuál es el proyecto de Cangrejera? Bueno, estas plantas ya las tiene el complejo petroquímico Cangrejera. Entró Petróleos Mexicanos ya en una etapa de rehabilitación porque también no tenían un mantenimiento adecuado, y ya sobre esto está trabajando el personal de Petróleos Mexicanos. Esta es la planeación del Sistema Nacional de Refinación con el que hemos venido trabajando en los últimos 3 años y que hemos ido aumentando la producción de gasolinas y diésel. ¿Es cuánto, señor presidente? Continuaríamos con la quinta tarea, que tiene que ver con los fertilizantes. La que sigue, por favor. Aquí platicarles, se compraron en administraciones anteriores 2 plantas de fertilizantes, la de agronitrogenados, localizada en Coatzacoalcos, Veracruz, y la del Grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que también poseía una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, en Baja California Sur. Bueno, en el caso de agronitrogenados, que produce urea, el total de la compra fueron del orden de $475 millones y se obtuvo un financiamiento de $390 millones con Nafin. A pesar de que esta operación implicó un sobreprecio de $216 millones, la planta estuvo sin operar durante 21 años hasta el 2020. Esto
Esto quiere decir que cuando la planta se compró en las administraciones pasadas, llevaba 14 años parada y luego, después de que se compró, 7 años más hasta que nosotros la echamos a volar en el año 2020. En el caso de Lázaro Cárdenas, la compra fue del orden de $635 millones, el sobreprecio fue de casi $200 millones, y aún y cuando las plantas estaban en operación, las condiciones eran deplorables o son todavía por falta de mantenimiento. En el caso de agronitrogenados, adicionalmente al crédito, Pemex invirtió $184 millones en la rehabilitación de las plantas, pero no se pudieron arrancar. En esta administración continuamos con estos trabajos y en octubre del 2020 ya iniciamos la producción de urea. Hoy día producimos más de 28,000 toneladas al mes. También se llegó a un acuerdo reparatorio con el vendedor de esta planta y empezó ya a devolver el sobreprecio que cobró por esta planta y que es del orden de $216 millones, los mismos que se van a reinvertir en el mantenimiento y rehabilitación de las plantas. En cuanto a Fertinal, se están haciendo los diagnósticos técnicos para rehabilitar su infraestructura. Hoy día estamos produciendo 65,000 toneladas mensuales de fertilizantes fosfóricos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, con esto estamos, por instrucciones del presidente, estamos suministrando ya un gran porcentaje del programa de entrega de fertilizantes y la idea es, el objetivo es que entregar el 100% del requerimiento de este programa para el 2024. Nada más decirles que entre marzo del 20 y noviembre del 21 hemos entregado más de 353,000 toneladas en Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En el 2021 ya entregamos el 45% de la urea y el 32% de los fertilizantes fosfatados con producción nacional. La que sigue, por favor. Bueno, pues a partir del próximo año vamos a invertir $300 millones, de los cuales, como ya dijimos, 216 provienen de la devolución del sobreprecio de las plantas y 84 millones de una capitalización que autorizó el presidente de la República. Esto va a generar que vamos a operar en condiciones más seguras y confiables, que vamos a reducir las importaciones de materia prima y fertilizantes y que Pemex va a pasar de aportar del 24 al 49% de la demanda nacional de fertilizantes. La que sigue, por favor. En esta gráfica se ve lo que acabo de señalar. En el 2024 ya vamos a estar suministrando el 49% de la demanda nacional del país. La que sigue, por favor. Bueno, estas son algunas gráficas que nos muestran las condiciones en las que estaban y que aún se encuentran, y por eso viene la inversión en estas plantas en las que se compraron. Son las plantas de sulfúrico en Fertinal. La que sigue, por favor. Las plantas de fosfórico, pueden ustedes observar en qué condiciones están. La que sigue, por favor. Las plantas de ácido nítrico y nitrato de amonio. La que sigue, por favor. Y las calderas de generación de vapor, las torres de tratamiento de agua y recuperación de condensados. Estas son las condiciones en las que se adquirió esta planta de fertilizantes. La que sigue, por favor. Estos son los almacenes y los sistemas de bandas. La tarea número 6 tiene que ver con los centros procesadores de gas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí señalamos que a partir del próximo año y hasta el 24 vamos a aumentar en Pemex la producción de gas húmedo. Para procesar este gas en los complejos de Nuevo Pemex y Cactus
vamos a realizar varias acciones. Primero, la atención a los riesgos críticos. Vamos a dar los mantenimientos y la rehabilitación de las plantas para aumentar la capacidad de proceso que hoy tienen, y básicamente los beneficios que vamos a obtener son los incrementos de gas eco, de gas LP, de etano y de naftas. De manera que aquí se observa este incremento en la gráfica, y de una capacidad de proceso que hoy tenemos de 1.700 millones, 50 millones, vamos a llegar a 2.830 millones. Y con eso vamos a tener capacidad de sobra para el 2024. Hablando de gas, queremos también comentar con ustedes un proyecto que se denominó o se denomina Campo Lakach y que fue suspendido en la administración pasada en el 2016. Es un proyecto de explotación de gas natural no asociado. Está ubicado en aguas profundas, a 98 kilómetros del puerto de Veracruz, a 60 kilómetros de la estación de compresión del Lerdo de Tejada. Bueno, este Campo Lakach es un yacimiento de gas no asociado en aguas profundas. Estamos hablando de 1.200 metros de tirante de agua en el Golfo. Aquí se perforaron 8 pozos en 2006 con la intención de recuperar 938,000 millones de pies cúbicos de gas para una producción estimada de 400 millones de pies cúbicos diarios. En 2016 se suspendió el proyecto por falta de recursos o por alguna otra razón, pero ya se habían invertido, y esto es lo relevante, casi 1.400 millones de dólares, y esta suspensión desde 2016 le implica un costo a Petróleos Mexicanos, es decir, al país, de cerca de $900,000 cada mes por concepto de renta de equipos que todavía se encuentran en distintos países del mundo. La que sigue, por favor. Muy bien, Lakach fue el único proyecto de aguas profundas en donde se perforaron pozos. Dado los costos de extracción del gas, este proyecto no resultó rentable, no es rentable. Las alternativas que tenemos son perder los 1.300 millones de dólares que se enterraron en estos pozos, o continuar con el proyecto con participación de la iniciativa privada. Ya se hizo un análisis y hemos concluido que con una inversión adicional de 1.459 millones de dólares por parte de privados, una asociación con privados, Pemex podría recuperar casi 1.200 millones de dólares, disminuyendo la pérdida a tan solo 253 millones de dólares. La conclusión es de que no vamos a alcanzar a recuperar el total de lo que se invirtió, pero sí la gran mayoría. Y este es como uno de los pendientes que todavía nos quedan, que heredamos de las administraciones pasadas, y este es un reflejo de lo que fue la reforma energética y de lo que fue el famoso tesoro en el fondo del Golfo de México, ¿no? El tesoro de las aguas profundas, un verdadero fracaso. La que sigue, por favor. Muy bien, la tarea número 7 tiene que ver con la recuperación del mercado de combustibles. Aquí como antecedente decir que en 2015 la reforma energética liberó los precios de los combustibles y permitió la entrada de privados en el mercado, lo que redujo la participación de Pemex en el país. Las empresas privadas se apropiaron de las estaciones de servicio de Pemex, lo que trajo como consecuencia que pasáramos de tener más de 12,000 estaciones de servicio a poco más de 7,000 hoy día. Aquí hay que recordar que en la reforma energética se hablaba de que se iba a duplicar el número de estaciones de servicio, que si habían 12,500 iban a haber 25,000, porque los privados iban a invertir. No invirtieron, lo que hicieron fue que se quedaron con las estaciones de servicio de Pemex, porque había una regulación asimétrica aplicada a Pemex
que nos impidió competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Nos fueron quitando sin que nosotros pudiéramos hacer nada, y de ser proveedores únicos en el país pasamos a tener el 78% de venta de gasolinas y 73% de diésel. La que sigue, por favor. Esta gráfica indica lo anterior. Estas eran las estaciones de servicio que habían y estas son las que hoy día tiene Pemex. Todas estas quedaron en manos de privados. La que sigue, por favor. Bueno, pues como estrategia para recuperar el mercado perdido es que vamos a integrar el proceso comercial en una sola área, en Petróleos Mexicanos. Con esto quiero decir que parte de la reforma energética, pero incluso desde antes, a Pemex, después de ser una empresa única, una empresa integrada en su totalidad, la dividieron en muchas empresas y esto generó un verdadero caos que incluyó la complejidad de la venta de combustibles. Entonces vamos a volver a integrar ese proceso comercial en una sola área. Por ello, el pasado 29 de noviembre se aprobó ya la creación de una empresa filial que fortalecerá las actividades de comercialización de Pemex y que hará más ágil la toma de decisiones. Hoy, dado que hay varias empresas involucradas en la comercialización, ponerse de acuerdo es complicado. Esta empresa va a concentrar todas las actividades de comercialización de productos petrolíferos, gas y petroquímicos en virtud del impacto que tienen las ventas de estos productos sobre los ingresos de Petróleos Mexicanos. Decir que hoy día ya la venta de gasolinas, gas en Pemex significa más de la mitad de sus ingresos. Por eso esto es tan importante. Gas Bienestar. Esta también es una tarea que nos encomendó el presidente de la República, y decirles que en el país hay 15.4 millones de familias que consumen gas LP en cilindros, son las familias con menos ingresos económicos. Hay 7 grupos empresariales gaseros que concentran el 60% del mercado de gas LP. Y bueno, Gas Bienestar nace con la finalidad de entregar cilindros nuevos o rehabilitados, kilos de a kilo, gas de mayor calidad y el precio más bajo. La que sigue, por favor. Ya arrancamos en la Ciudad de México, actualmente hemos entregado cilindros nuevos, hemos tomado a cambio cilindros usados, estos los rehabilitamos cuando se puede, los dejamos en condiciones prácticamente de nuevos, y los que no tienen remedio los chatarrizamos para sacarlos del mercado. Aproximadamente el 60% de los cilindros que hoy intercambiamos se tienen que chatarrizar porque están en condiciones muy deplorables. La que sigue, por favor. Bueno, hablando del precio del gas en cilindros, del gas LP, decir que el precio depende del precio internacional, del precio de referencia internacional, y este puede subir o bajar dependiendo de las condiciones del mercado. ¿Qué sí ha ocurrido? Que en los últimos años ha habido un abuso por parte de los distribuidores de gas porque han incrementado sus precios desproporcionadamente. Sí es cierto que el precio fluctúa, pero ellos han incrementado de manera desproporcionada, han incumplido en el rezago de cilindros. Hay muchísimo cilindro que está en condiciones de inseguridad en los hogares de muchas familias. No se entregan los cilindros llenos, no dan kilos de a kilo, y el gas que entregan tiene un bajo poder calorífico, lo que trae como consecuencia que dura menos días ese cilindro. La que sigue, por favor. Esta gráfica es muy interesante porque muestra la entrada al mercado de Gas Bienestar. Esta línea de aquí son los precios máximos que el presidente de la República instruyó que se pusieran en el país para evitar los abusos. La CRE cada semana marca el precio
tope el precio máximo de los cilindros de 20 kilos, en este caso, y digamos que la semana que salió Gas Bienestar, el precio máximo era 448 pesos, Gas Bienestar salió en 400. A medida que han transcurrido los meses y que ha habido crisis en tema de gas, el precio ha ido subiendo semana con semana hasta llegar a octubre y noviembre, donde se mantuvo sobre los 490 pesos el cilindro, pero ya empezó a bajar. Y esto lo observamos en la semana del 2 al 8 de, perdón, este va a ser el precio de la semana del 2 al 8 de enero, pero ya en esta semana del 19 al 25 de diciembre ya estamos por debajo del precio de los 400 pesos con los que salimos inicialmente. Es decir, realmente es un verdadero apoyo para las familias más pobres del país. La siguiente tarea son los riesgos críticos. Riesgos críticos son aquellos que pueden ocasionar consecuencias graves o catastróficas dentro de la empresa, que incluso pueden afectar al personal, a la población o al medio ambiente. La falta de inversión en el mantenimiento de equipos en las anteriores administraciones durante muchos años ocasionó un rezago en la atención de estos riesgos. El presidente López Obrador, desde el inicio de su administración, nos instruyó en Petróleos Mexicanos a atender estos riesgos de manera prioritaria, por lo que por primera vez en Pemex se asignaron recursos presupuestales específicos por un monto de 12.789 millones de pesos para la atención de 659 riesgos críticos entre el 19 y el 21, es decir, hasta el día de hoy. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo estaban las instalaciones, cómo están ahora. La que sigue, por favor. Muy bien. Para los próximos años, es decir, 22, 23 y 24, se tiene un programa de atención de más de 1,000 riesgos críticos de seguridad que ya están identificados y validados. Adicionalmente a estos, y por primera vez en Pemex, también los riesgos ambientales se están considerando como riesgos críticos y se les está dando prioridad para los próximos 3 años. En tanto llevamos a cabo la totalidad de estos mantenimientos, se les está atendiendo al 100% de estos riesgos con medidas de mitigación. Es decir, si hoy detectamos un riesgo crítico, se le dan medidas de mitigación que impiden que esto pueda generar un problema mayor, en tanto hacemos la reparación definitiva, le damos su atención definitiva. Y decir finalmente que la siniestralidad en Petróleos Mexicanos ha disminuido un 40% respecto a la administración anterior, y ninguno de los siniestros de los últimos años ha sido por falta de atención a riesgos críticos. La que sigue, por favor. Hay otro programa ambiental y de seguridad que se debe al no haberse taponado los pozos que dejaron de ser productivos, y esto para evitar la contaminación de las áreas adyacentes. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo un programa de taponamiento de 940 pozos entre el 2022 y el 2024, con un presupuesto estimado de 4.300 millones de pesos. Se le va a dar prioridad a aquellos pozos que representan mayor riesgo por cercanía a población, a cuerpos de agua y por antigüedad. Aquí vemos unas gráficas de pozos que ya no están produciendo petróleo, que son un riesgo porque en cualquier momento puede haber una exhalación o un derrame, y que están ya prácticamente en el río. Estas fotos corresponden al río Samaria en el estado de Tabasco. El punto número 9 tiene que ver con la basificación de trabajadores. Actualmente en Pemex hay plazas vacantes y se generan jubilaciones, ambas más
los ascensos escalofonarios que se van dando entre el personal nos arrojan un estimado de basificación de 17,000 trabajadores transitorios. Esto ha sido una recomendación que nos ha venido haciendo el presidente de manera sistemática y que vamos a iniciar a partir de febrero del próximo año. Estaríamos hablando de basificar 17,000 plantas transitorios hasta el 2024. ¿Por qué a partir de febrero del 22? Bueno, porque vamos a librar la elección sindical para que no haya ninguna interferencia. La que sigue, por favor. Bueno, pues para todas estas tareas, para estas 10 tareas, ya tenemos el presupuesto para este año, ya están en el presupuesto de Petróleos Mexicanos, es del orden de 388,000 millones de pesos, y ya tenemos estimado lo que vamos a requerir, de acuerdo con lo que nos solicitó el presidente de la República, en el 23 y en el 24, que son 372 y 355,000 respectivamente. Aquí como aclaración, de los 4,900 millones del proyecto de fertilizantes, se incluyen los 2,400 que corresponden a la inversión financiera por el pago de la deuda de las plantas de fertilizante. En conclusión, todas las acciones anteriormente descritas se han logrado y habrán de concretarse gracias al apoyo, y aquí quiero ser muy enfático, sin precedentes en Petróleos Mexicanos, hacia Petróleos Mexicanos, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos apoyos se han dado a través de sustanciales reducciones en la carga impositiva. Esto, aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo, esto también trae beneficios para la población porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles. Es decir, con estas reducciones en los impuestos vamos a poder cumplir con el ofrecimiento del señor presidente en el sentido de que los precios no suban por arriba en términos reales en el país. Es decir, estos rumores de que van a haber incrementos en enero, gasolinazos, no, porque precisamente hemos contado con estos apoyos de parte del gobierno federal. Apoyos directos también para el pago de las amortizaciones de la deuda de Pemex, y esto es una decisión sumamente inteligente porque Pemex paga más tasas de interés que las que paga el gobierno federal. Al decidir el presidente de la República que la deuda de Pemex ya la absorba el gobierno federal, hay una reducción sustancial para Pemex, pero no para Pemex, para el país, en cuanto al pago de los impuestos, de los intereses. Y esto permitirá, ya lo decíamos, que no haya incrementos a los precios de la gasolina arriba de la inflación por el resto de la administración. Bueno, con este decálogo se marca el rumbo, el nuevo rumbo hacia el fortalecimiento del país en materia energética a partir de un nuevo modelo para aprovechar nuestros recursos en beneficio del pueblo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.